el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, el avance de las nuevas tecnologías, cómo impacta esto en Uruguay, qué pasa con la industria de la construcción, cómo se ha visto afectado, favorecido por estas nuevas tecnologías. En principio un neófito, como es mi caso, diría, pero ahora se levanta rápidamente un edificio, una construcción, algo que no ocurría hace tiempo. ¿Es así o te digo? Sin duda, yo creo que la construcción es diferente hoy a la que era hace 20 años. Y una de las cosas es que los plazos de obra son más cortos, son más chicos. ¿Por qué? Porque en definitiva el cliente lo que quiere es tener cuanto antes el producto terminado. En todo caso, este es un proceso que se inició ya hace 8 años o 9 y que no tiene marcha atrás. O sea, este proceso va a continuar. En todo caso, lo que deberíamos hacer nosotros es dejar la cabeza abierta para incorporar nuevas tecnologías y para incorporar nuevos equipos y dotar a nuestra gente del conocimiento necesario para poder participar de esos cambios. Porque acá no es cuestión de cuando uno habla de productividad, habla de una cosa compleja. La productividad no es solamente el salario de los trabajadores, la productividad es una cosa más compleja. Y cuando nosotros hablamos de productividad pensamos en el BIM. ¿Por qué el BIM? Porque es un mecanismo que inventaron los ingleses, que lo han aplicado con acierto y con buen resultado durante 15 años o 17 años, y Uruguay está en proceso. Nosotros estamos asociados a la CND y estamos en un proceso de incorporar el BIM a lo que es la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque el arquitecto que hace el dueño que resuelve hacer una obra, el arquitecto que hace el proyecto, el ingeniero que hace los cálculos estructurales, todos los asesores que hacen los servicios de las obras, la empresa constructora, el trabajador, los subcontratos y los proveedores, todos tienen incidencia. Y cuando uno se equivoca, se le traslada al siguiente. Y cuando viene ese problema, el trasladar al siguiente es una cuenta que nadie quiere pagar. Y al final del día, usted llega a que tiene un 5 o un 6% del PIB de la construcción en el Uruguay, se pierde. Eso es plata perdida. Y no es culpa de los trabajadores o del empresario o del arquitecto. Es una culpa colectiva. Entonces hay que buscar los mecanismos para tratar de eliminar ese 5 o 6%. Porque el 5 o 6% en la industria de la construcción estamos hablando de 350 o 400 millones de dólares. Y es mucha plata. Es mucha plata para un país chico como el nuestro y es mucha plata para una industria como la nuestra. En todo caso, el desafío para adelante es continuar con la capacitación. La Cámara y la industria hace ya 8 años que está embarcada en esto y vamos a seguir por los próximos 20 años. O sea, con mucho impacto en todo el país, con mucho éxito esa capacitación. A ver, nosotros arrancamos en Montevideo y hoy hacemos capacitación en todo el país porque nos recostamos a la UTU, pagamos todos los costos nosotros, o sea, el fondo de capacitación paga todos los costos. Y estamos terminando de abrir el tercer edificio en Montevideo que va a estar destinado a capacitación de ciertas áreas. Tenemos previsto para el año que viene uno en Durazno, pensando en que venga UPM, que no la hemos nombrado, pero pensando en que UPM, siempre y cuando esté el ferrocarril empezado el 31 de marzo del 2019, y después vamos a hacer uno en Salto, porque nuestra obligación es llevar la capacitación y darle la posibilidad de capacitarse a los trabajadores donde están y donde viven. No hay que trasladarlos. Es generar pequeños focos de capacitación en todo el territorio nacional. Esta es una tarea que, ya le digo, nos va a llevar unos años más todavía. Me quedé pensando en la UTEC, que también trabaja de esa manera, ¿no? Centralizando allí en distintos puntos del país. Milton, la capacitación y quién paga la capacitación no es un tema menor. No, pero nosotros en eso, en Uruguay, hemos tenido avance importante. La creación del INEFO, el pago conjunto que hacen trabajadores y empresarios. Y Estado. Y Estado. Y ahora Estado. Bueno, y ahora Estado. Sí, y antes también. No, antes no. Hubo un... Bueno, hay una deuda ahí que el Estado está pagando ahora. No importa. Y además levanta el kamikaze, levanta el centro para que uno entre a cabecear en el área. Y los dos opinamos igual. Niegan que el Estado pone plata en el Ahora niegan eso. Va a poner ahora. Va a poner ahora, pero
Está. Vinculado ahí. al tema porque- empleo juvenil, pero eso daría para abrir otro capítulo aparte. Está, pero eso es- Pero, dejá, pero yo creo que ese es un tema, la formación. El tema del empleo es un tema complejo. No solo es la tecnología. Por ejemplo, estamos tratando de estudiar una situación. Por ejemplo, Uruguay perdió, todo el mundo dice, 40 y pico mil puestos de trabajo en los últimos 3 años. En 40.000. 30.000 en la construcción. Venimos de esos. Se había venido de un crecimiento de 300.000 también, porque yo tengo que contextualizar. Pero ¿por qué si yo pierdo 40 y pico, 50.000 puestos de trabajo, la tasa de desocupados no me aumenta significativamente? Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Es decir, se supone que si yo pierdo un trabajo, Pepe, voy a los desocupados. No. Hay un conjunto importante de trabajadores que no van a buscar nuevamente trabajo. Es decir, es un dato que no es así. Nosotros no lo hemos podido revelar todavía. ¿El por qué? El por qué, cuál es, debes ver como todas las cosas multifactoriales, pero bueno, es un fenómeno de la situación. Es decir, yo veo, si pero 40 y pico mil se distribuyeron y después veo que la tasa de desocupación está en el 8, es decir, más o menos está siempre en esos entornos, pero bueno, es complejo. Creo que el empleo tiene que ver la tecnología, tiene que ver la formación, tiene que ver la matriz productiva, tiene que ver los estímulos que haga el Estado, es decir, es todo un paquete. Y yo creo que habría que discutir, y eso nosotros se lo propusimos a los empresarios en el Consejo Superior, de crear un consejo sobre el trabajo. Y bueno, no tuvimos éxito, perdimos con total éxito la posibilidad de discutir los problemas del trabajo en Uruguay de una manera más integral. Pero bueno, eso. Y el precandidato del Frente Amplio, que está sentado acá a la mesa, ¿cree que este es un tema central que debería formar parte de la agenda de la campaña? El No próximo tengo año? la más mínima duda, porque por supuesto que hay factores de un crecimiento más frío, de los temas, por ejemplo, vinculados a la construcción, que estabas en una sobredemanda, en un pico, y bueno, que ahora obviamente se ha reducido, ha vuelto a niveles un poco más históricos, ojalá pueda recomponerse un poco, pero no va a volver a los 73.000 puestos de trabajo. Es como Peñarol, ya no ganamos 3-0 los partidos. No. Bueno, déjelo. No. En la hora empatando a veces. Sin duda hay, además de estos factores que estoy diciendo, hay una cuestión que lo empieza a atravesar todo, que es la dinámica tecnológica. Dinámica tecnológica que él, por ejemplo, ejemplificaba en la industria de la construcción, y podemos trasladarla a todas las áreas productivas. Totalmente. Y a todas las áreas de la vida cotidiana de las personas. 20, 25 años para acá, hay un cambio muy, muy importante en qué se produce, cómo se produce y demás. ¿Basado en qué? Internet, digitalización, automatización, robótica, big data, machine learning, toda la modernidad. Pero toda esta etapa en 20 años fue ensayo y error, éxito, fracaso, eran los pasos iniciales. Hoy eso tiene un grado de maduración y de coordinación que hace que lo que antes cambió en 25 años, ahora va a cambiar en 8. Y después va a cambiar en 5. O sea, entramos en una etapa de un mundo con una dinámica, una revolución tecnológica que es muchísimo más rápida, más universal, más inmediata, más transversal a todos los sectores y a la vida cotidiana, como ninguna otra revolución tecnológica en el pasado. La reacción ludista, ¿verdad?, de romper las máquinas en la primera revolución industrial, no solo no tiene sentido, no tenemos qué máquinas romper, aun si quisiéramos, ¿no? Esta es una forma de decir que estas tendencias tecnológicas son absolutamente inexorables. Entonces, o miramos la realidad de frente y reaccionamos ante eso, o si nos aferramos a lógicas de políticas públicas y demás sin tomar nota de esto, vamos a fracasar. ¿Afecta qué se produce? ¿Cómo se produce? El ejemplo de la construcción. En 25 años pasaste de la canchada, el Portland, la fuerza bruta, entre comillas, hoy es como un Lego, un rompecabezas la estructura, ¿no? Claro. Pero ya hay impresoras 3D de casas. O sea que está claro que en unos pocos años la lógica tecnológica de la construcción, quizá no de los grandes edificios, pero
ya está también modificándose de manera sustancial. Y entonces, Decías el cómo, el dónde también. sí, y el qué cosas pasan a ser importantes, porque en ese contexto pasa a ser importante el diseño, la creatividad, los materiales, la energía, más que de repente, o sea, ¿desaparece la industria de la construcción? No, cambia de forma. Ujú. ¿Desaparecen los empleos? No, también cambian de forma. El tipo de trabajador o trabajadora que necesitas es otro. Por eso la clave de la recapacitación a mí me parece sustancial en la industria y en el conjunto de la sociedad. La robótica. Hoy tenés los robots que ordeñan, ¿sí? O que hacen... Sí, sí. Una vez se tiene la idea de que los robots son esas máquinas que hacen las cosas rutinarias, repetitivas, ¿no? No, hoy los robots toman decisiones. En los mercados financieros hay una enorme cantidad de transacciones que las toman los software directamente, o sea, los robots. Pasa tal y cual cosa, compro, vendo, ¿no? Automáticamente. En el ordeñe, como decíamos, Ujú. el robot se levanta de madrugada, sabe a qué va a caer. Si la vaca tiene mastitis, sale y avisa, ¿no? A mí me gusta siempre el ejemplo de que hace años la computadora Deep Blue le ganó el partido de ajedrez a Kasparov, ¿no? ¿Cómo le ganó? En términos robóticos, a fuerza bruta, anticipando las jugadas posibles de cada uno. Hace poco una computadora le ganó un partido de póker a los mejores jugadores de póker del mundo. ¿Cómo le ganó? Mintiendo. Porque cuando uno combina la robótica con la inmensa cantidad de información, de Big Data, las máquinas empiezan a generar los perfiles de la gente. Entonces va generando tu perfil de reacción, de comportamiento. O sea, las máquinas están tomando decisiones en ese sentido. Ese mundo no es el siglo XXIV y no es que pase en el mundo desarrollado y acaba de llegar dentro de 20 años. No, ya está en todos lados. Los chiquilines del Tala, de Caraguatá, de Casaballe están haciendo robots. Y ganando concursos internacionales. Exacto. Entonces, la dinámica tecnológica atraviesa el qué hacer, el cómo hacer, desafía empleos, crea otros. A la larga va a haber ganancias de productividad y va a haber bienestar, porque esto tiene un componente de ganancias de bienestar sin duda, pero la transición es complicada. Hay desafíos que hay que atender con políticas públicas. Cada vez más mercados se organizan en plataformas electrónicas, en el sistema financiero, en el transporte, en las inmobiliarias, con lo cual las empresas cambian de forma. Uber coordina el transporte, el principal coordinador de transporte en el mundo occidental, porque todo China tiene todo lo mismo chino, Claro. ¿no? No tiene un auto. Airbnb es la gran inmobiliaria, no tiene una casa. En China está Alibaba o acá está Amazon. No tienen grandes depósitos, son coordinadores de negocios. Por lo tanto, las unidades productivas se descentralizan. Uno ya no tiene que tener una gran flota de autos para ofrecer transporte, porque Uber coordina unidades individuales descentralizadas. Hace un tiempo había hubo un seminario en AEBO, hace más de 2 años, que se llamaba Tecnología y Empleo, y cuando se hablaba de esto, Fernando Pereira, el presidente del PCNT, decía, bueno, eso me preocupa porque, a ver, ¿a qué sindicato vamos a sindicalizar a toda esta gente descentralizada? Claro. Esos jóvenes que trabajan en la computadora un rato para cada lado. ¿Cómo vamos a cobrar impuestos? ¿Cómo vamos a sostener un régimen de seguridad social? Los desafíos a las políticas públicas son generalizados. En el tema de la sindicalización que decía Fernando, yo doy un paso más. Nosotros estamos orgullosos de la reforma en las relaciones laborales, que ha permitido que el crecimiento de la economía también fuera apropiado por los trabajadores, porque el salario real esencialmente creció como creció la economía, basado en la negociación colectiva y la sindicalización. Si lo colectivo se diluye, también esas políticas quedan desafiadas. O sea, la dinámica tecnológica lo está atravesando todo, presenta desafíos enormes en términos de producción, de empleo, de comercio. Si ahora tenés impresoras 3D que te imprimen la córnea, la prótesis, buena parte del comercio, de las cosas más estandarizadas, ya no van a mandarse por barco, porque ¿para qué vas a gastar en barco, carreteras, puertos?
te mando el archivo, vos te lo imprimís. Estoy caricaturizando, Sí, llevando sí, un poco claro, la cosa para al extremo, hacer pero conclusión. es así. Y eso condiciona qué infraestructuras vas a necesitar y cuáles no. Y cierro con esto. Sí. El empleo va a ser un tema relevante de la sociedad uruguaya en los próximos años, ya lo está empezando a hacer. Y estos desafíos hay que afrontarlos entendiendo el nuevo mundo que estamos viviendo con una dinámica tecnológica muy veloz, y nosotros tenemos que mantener los criterios de que nadie quede atrás, porque este proceso a la larga va a ser positivo para Claro. el bienestar, pero tiene también un ingrediente de presión a la inequidad muy fuerte, y las políticas públicas tienen que atender esa transición para que nadie quede atrás. Nos quedamos con estas palabras, Mario, porque ojalá la sociedad uruguaya en sus distintas representaciones empresariales, sindicales, políticas, tenga la madurez necesaria como para que este tema sea central, realmente central, que se toque, que esos acuerdos en los que llegamos en esta mesa traspasen las fronteras de esta pantalla y puedan llegar a toda la sociedad uruguaya. Es lo que uno como ciudadano aspira realmente, ¿no? Nos queda un minuto para cerrar. Agrego una cosita, ¿Cómo no? ni que hablar que el desafío a lo que es la educación en el Uruguay, Por porque supuesto. así como es relevante la recapacitación de los actuales trabajadores que tienen hoy sus empleos o sus formas de hacer las cosas desafiadas, los trabajadores y trabajadoras del futuro necesitan capacidades que implican capacidades técnicas, capacidades básicas, pero además capacidad de adaptación a mundos cambiantes, capacidades emocionales, que no tienen nada que ver con lo que fue nuestra educación. La forma de aprender, la forma de educar, el tipo de cosas, trabajar en base a proyectos, de manera colaborativa, resolviendo problemas, como hace, el germen en el Uruguay lo tenemos. Son el Plan Ceibal, las tecnicaturas asociadas más a la producción, etcétera. Pero es un desafío al sistema educativo mayúsculo. Nos tenemos que ir. Les agradezco muchísimo, les agradecemos enormemente la presencia de ustedes aquí esta noche. Gracias por ayudarnos a pensar. Bueno, hasta aquí llegamos. Qué mesa interesante, como siempre, en el día de hoy, aprendiendo de economía, aprendiendo de lo que ocurre aquí en nuestro país y también con nuestros vecinos. Y con este diálogo interesantísimo, sobre todo me quedo con algo de lo mucho que se dijo, sobre todo en el final, cuando se hablaba de las ceibalitas, ¿no? Proyectándonos hacia el futuro y proyectando los gurises. Ceibalitas en nuestras escuelas públicas, con ese sentido de responsabilidad de la comunidad para enfrentar los cambios. Creo que es algo de lo que podemos ir sintetizando de una mesa y un viernes muy rico. Exactamente, buen resumen el suyo, Carlos Barceló. Nos vamos, nos encontramos el próximo viernes, como siempre, a la hora 21 aquí, en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está engripada de hace 1000 días. ¿Cuándo sanará